Buenos días, vamos a dar inicio a este nuevo encuentro virtual y nos vamos a enfocar en esta ocasión en el tromboembolismo pulmonar agudo. Vamos a recorrer esta presentación para fortalecer aspectos diagnósticos, escalas de predicción, algoritmos, clínica y tratamiento de esta importante condición clínica. En esta primera diapositiva lo que les presento es uno de los libros editados por la Cátedra, edición 2018. ¿Y por qué hago esto? Porque en el capítulo 2 de este tomo abordamos el tema de tromboembolia pulmonar. De manera que en este texto encontrarán y podrán ampliar todo lo que iremos desarrollando en esta presentación. Como ven ustedes, desde definición, sospecha clínica, factores de riesgo, escalas de predicción de riesgo, el aporte de los distintos métodos complementarios, tratamiento, algunas situaciones especiales, algunos subtipos especiales de embolia de pulmón, para finalmente referirnos a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica por la particularidad que esta condición representa. ¿Qué es el tromboembolismo de pulmón? Es la manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, hacemos referencia a trombosis venosa profunda y embolia de pulmón. ¿Por qué importa tanto? ¿Y por qué hemos enfatizado y hemos dado lugar a este encuentro virtual para desarrollar ese tema? Porque el tromboembolismo de pulmón no tratado tiene una alta tasa de mortalidad y morbilidad, alta tasa de recurrencia fatal. Por ello es tan importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Adviertan ustedes que con una anticoagulación efectiva, segura y precoz podemos reducir la mortalidad un 75%. Aparte, debemos recordar y tener presente que el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular, solo precedida por la cardiopatía isquémica y por el stroke. En una presentación reciente, en una publicación del año pasado, una prestigiosa revista Breathe señalaba lo importante de no subdiagnosticar esta condición clínica, hasta el punto que dice que la embolia de pulmón es una condición común que puede ser fuente de significativa morbimortalidad, y recalca que hasta el año 1998, hasta fines de la última década del siglo pasado, los avances en los métodos complementarios de diagnóstico no habían sido tan importantes como lo es a partir de ese momento, con la incorporación sobre todo de la tomografía axial computada con protocolo para TEP, y a partir de esta herramienta vemos cómo crece el diagnóstico de embolia de pulmón. Crecimiento que no es acompañado por una modificación en la tasa de mortalidad, que permanece prácticamente estable en la población, aunque sí hayan disminuido los casos fatales. Una de las características que presenta esta condición clínica es que su clínica es inespecífica y sumamente variada, y eso hace de su diagnóstico un verdadero reto. Hasta un 70% de los pacientes no cumplen con los criterios postulados por un estudio multicéntrico internacional, PIOPED. Y la tasa de mortalidad a la que habíamos hecho referencia, con una reducción de hasta el 75%, con una anticoagulación oportuna y efectiva, se puede reducir del 30% a un 8% en los casos que han sido diagnosticados y tratados precozmente. Repito una vez más, fueron pocos los progresos hasta la última década del siglo pasado, y sí, a partir de entonces hemos incorporado nuevas herramientas diagnósticas que han mejorado, han optimizado la precisión diagnóstica y han aportado nuevas opciones terapéuticas para el manejo de esta enfermedad. Una de las hechos que podemos advertir en esta gráfica es
no solamente las presiones acá indicadas en cada una de las cámaras cardíacas y las principales arterias que del corazón emergen, es el engrosamiento que presentan la pared libre y el tabique, la pared libre del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Adviertan cómo una de las herramientas diagnósticas incorporadas más recientemente, que es la resonancia magnética nuclear, pone claramente de manifiesto cómo es de gruesa la pared libre del ventrículo izquierdo y del tabique cuando la comparamos con la pared libre del ventrículo derecho, señalado en este caso por la flecha azul. Si nosotros tuviéramos que responder a la pregunta ¿por qué es importante hablar de tromboembolismo de pulmón? Ya dijimos algunos hechos. Por la alta tasa de morbimortalidad, porque podemos reducir la mortalidad de un 30 a un 8%, es decir, 75%, con medidas efectivas de anticoagulación. Pero hay otros números que también vale la pena tener presente. Por ejemplo, en 45% de los pacientes que presentan esta condición clínica existe un compromiso del ventrículo derecho. Otro hecho interesante es que la mortalidad se suele presentar en el 25% de los pacientes que cursan con normotensión, cifra que se incrementa hasta un 65% cuando existe hipotensión. Si advertimos y reconocemos claramente que el problema está en el lecho vascular pulmonar, para que ocurra embolia de pulmón debe existir un compromiso que es aproximadamente el 25 al 30% de la vasculatura pulmonar, que debe estar ocluido. Ahora, el corazón derecho puede compensar esta condición hasta el 50 al 75% de que la vasculatura pulmonar esté obstruida. Y un 4% de los pacientes que desarrollan embolia de pulmón pueden presentar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica como resultado de no haber resuelto definitivamente el problema. De manera que podríamos decir que la embolia de pulmón no es una enfermedad aislada del tórax, sino una complicación de la trombosis venosa profunda, que, como veremos, asienta predominantemente en el sistema venoso profundo de miembros inferiores. El maestro Ignacio Chávez solía decir que corazón y pulmón comparten una misma casa, que es la caja torácica. Se cuentan sus secretos y comparten sus problemas. Como resultado de la migración de un trombo que ocurre en el sistema venoso profundo, preferentemente sobre todo los trombos que se ubican proximalmente, en un 85%, ahí radica el problema, en el sistema venoso profundo de miembros inferiores. Pero recordemos que también el sistema venoso profundo de miembros superiores puede dar asiento a trombos que luego, por fragmentación de los mismos, sobre todo por la utilización de implantación de dispositivos, catéteres, transitorios o permanentes, pueden facilitar la migración de un trombo desde este territorio hacia la circulación pulmonar. Hasta en el 90% de los casos, la fuente o el origen del émbolo suele estar localizado en la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Un porcentaje menor, pero a tener en cuenta, es cuando la trombosis venosa profunda asienta en miembros superiores, como por ejemplo en la vena subclavia axilar. Sobre todo, recordemos la frecuente utilización de catéteres endovenosos para administrar por vía central infusiones parenterales a los pacientes hospitalizados. En la etiopatogenia no podemos dejar de tener presente una triada que tiene plena vigencia, más de 150 años, que es la triada de Virchow. La triada de Virchow aplica tanto para el territorio venoso como para el territorio arterial. En cada uno de ellos adquiere predominancia uno de sus constituyentes. En la triada de Virchow son tres los elementos a considerar.
el estado de hipercoagulabilidad o estado protrombótico, la lesión endotelial y el éstasis venosos. En el territorio venoso lo que predomina es el éstasis venoso. A diferencia de lo que señalamos cuando hablamos en su momento de cardiopatía isquémica y síndromes coronarios agudos, donde dijimos con claridad que el problema referido a la tríada de Brigeot se acentuaba en la lesión endotelial. Ahora, en la etiopatogenia de la embolia del pulmón consideramos que concurren situaciones adquiridas o congénitas que denominamos factores de riesgo, que se encuentran presentes casi en el 75% de los casos. Es de destacar que en los casos en que no podemos precisar factores de riesgo y que denominamos genéricamente como idiopáticos, se encontró mayor número de neoplasias ocultas y de trombofilia, que es una predisposición adquirida o congénita para desarrollar trombos. Vemos entonces que en el diagnóstico presuntivo, si recordamos nosotros por una parte que la clínica es inespecífica, justamente la falta de sospecha clínica es la primera dificultad para establecer el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa. Dicho esto, el primer paso entonces para la sospecha de la enfermedad tromboembólica venosa consiste en que podamos definir la probabilidad pretest sobre la base de elementos clínicos y de factores de riesgo que pueda presentar el paciente. Es importante, en todos estos casos, ver la condición clínica del estado cardiopulmonar previo a la instalación de este cuadro agudo y a la magnitud de la embolia, porque estos son factores determinantes, los más importantes del cuadro clínico que el paciente ha de presentar. Y los factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa pueden ser genéticos, ambientales, trombofílicas o comorbilidades, como lo marca claramente este esquema, en donde vemos que desde el punto de vista genético tiene importancia, por ejemplo, la deficiencia de antitrombina, el factor 5 de Leiden. Desde el punto de vista ambiental importan mucho los factores clásicos, algunos de los factores clásicos, como por ejemplo el tabaquismo o la obesidad. Recordar la importancia que tiene, por ejemplo, los casos que han sido descritos de tromboembolia de pulmón asociados a viajes en clase turística transatlánticos, la importancia de la trombofilia con, por ejemplo, destacando la importancia que tiene la inmovilización prolongada o la presencia de anticardiolipinas o algunos factores como son el factor 8 y el factor 9 de la coagulación. Y en el detalle de comorbilidades hay que tener presente el envejecimiento, que va asociado mucho a inmovilización en muchas ocasiones, al estado protrombótico que encontramos durante la gestación, a cómo los anticonceptivos pueden incrementar y promover el factor protrombótico al cáncer activo, al tratamiento del cáncer, pero sobre todo siempre estuvo muy relacionado a la presencia o la sospecha de enfermedad tromboembólica venosa a cirugías, sobre todo cirugías mayores. Tenemos que en la sospecha clínica los signos y síntomas son inespecíficos, adquiere relevancia particular sistemas de predicción, los scores de riesgo o las escalas, como por ejemplo la escala de Wells, que es una escala ampliamente difundida. ¿Por qué? Porque esta herramienta contempla distintas variables, 6 o 7 variables, a las cuales se le adjudica a cada una de ellas un puntaje determinado, y en base a la suma de estos puntajes individuales podemos ver la probabilidad clínica, que puede ser baja, intermedia o alta, con distinta tasa de prevalencia para tromboembolismo de pulmón, según los puntajes obtenidos. Lo importante de esta escala es que es una escala factible de realizar, porque toma en cuenta variables que son clínicas, signos y síntomas de trombosis venosa profunda, antecedentes de trombosis venosa profunda, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, inmovilización prolongada o cirugía mayor en las semanas
previas, en las 4 semanas previas, hemóptisis o neoplasias tratadas en los 6 meses previos o pacientes con diagnóstico de cáncer y que se encuentren en cuidados paliativos. Esta es quizás una de las escalas más difundidas y de más fácil aplicación. Hay otros sistemas de predicción, como es por ejemplo la escala de Ginebra, que contempla algunas otras variables que van más allá de la clínica, utiliza el laboratorio, gases en sangre y sin lugar a duda puede ajustar y dar mayor precisión a la probabilidad pretest diagnóstica de una embolia de pulmón. Fijémonos acá que como un elemento interesante toma en cuenta, fácil de obtener, con el interrogatorio y acerca una escala de puntuación a la edad, que no lo tenía en cuenta la escala de Wells. Como vemos acá también, sumando los puntajes individuales de cada una de las variables que forman parte de este score, podemos asignar una probabilidad clínica baja, intermedia o alta según el puntaje total obtenido sea menor o mayor de 4 y hasta mayor de 8 para que tengamos alta probabilidad de éxito. Con estos elementos, con la clínica y con la sospecha clínica en función de estos sistemas de predicción, podemos decir que hay un amplio espectro en la enfermedad tromboembólica venosa y en la embolia de pulmón. Y para esto es clave, por una parte, la clínica y la valoración con uno de los métodos complementarios de diagnóstico. Si nosotros tomamos estos dos elementos, por una parte, una condición hemodinámica, cuál es la tensión arterial, y por otra parte, valoramos la función del ventrículo derecho, fíjense, empezamos a revalorizar en el módulo de cardiología la importancia que tiene el ventrículo izquierdo, pero acá advertimos y revalorizamos la importancia que tiene el ventrículo derecho. De la combinación de tensión arterial con compromiso del ventrículo derecho, nosotros podemos advertir que podemos hablar de una embolia de pulmón de grado leve, moderado o severo. Gráficamente, este esquema muestra con claridad, con tensión normal y con función de ventrículo derecho normal, la tasa de mortalidad es baja. Y vemos que para estos casos el tratamiento, el gold estándar del tratamiento es la anticoagulación, porque el problema radica en la obstrucción, recordemos, de un porcentaje de alrededor del 30% como piso de la vasculatura pulmonar. Cuando tenemos tensión normal o hipotensión con algún grado de disfunción del ventrículo derecho, sobre todo que se caracteriza por dilatación del ventrículo derecho y movimiento paradojal, es decir, el desplazamiento que tiene el tabique hacia las cavidades izquierdas por la dilatación misma y por el aumento de presión existente en el circuito pulmonar, en esos casos podemos estar en presencia de un TEP submasivo, la tasa de mortalidad ha aumentado considerablemente y para estos casos podremos entrar en consideración la terapéutica fibrinolítica. Y por último, los casos con hipotensión manifiesto, dilatación marcada del ventrículo derecho, hipoquinesia global del ventrículo derecho, y vemos entonces que en estos casos, hipotensión, disfunción del ventrículo derecho, el tratamiento fibrinolítico es tratamiento de elección, es el tratamiento que puede salvar la vida. Dicho esto, enfatizada la clínica, los scores de riesgo o los sistemas de predicción y los subtipos de embolia de pulmón a los que hemos hecho mención, debemos destacar la importancia que tienen los métodos complementarios de diagnóstico. Hay exámenes de rutina y hay exámenes específicos. Ningún paciente con la sospecha clínica, con esa disnea súbita, con dolor pleurítico, escapará de la realización de una placa radiográfica de tórax, de un electrocardiograma y de un laboratorio de rutina. Pero además acompañaremos este perfil de rutina con exámenes específicos, como son la determinación del D-dímero, estudios con gamma cámara, el ecodoppler venoso de miembros inferiores y el ecodoppler cardíaco, los estudios con tomografía computada, resonancia magnética nuclear y en ocasiones, y finalmente, la angiografía pulmonar para aquellos casos en los que los estudios previos hayan dado resultados dudosos.
En el laboratorio, el hemograma nos puede aportar leucocitosis, que nos aleja del diagnóstico, nos hace pensar en otras etiologías, sí, velocidad de eritrosedimentación elevada, enzimas hepáticas GOT y LDH aumentadas, y gasometría arterial, que hace hincapié en dos condiciones, hipoxemia e hipercapnia. Tener presente que una gasometría arterial basal normal excluye, mejor dicho, no excluye el diagnóstico de embolia de pulmón. Uno de los métodos complementarios de más fácil presentación por bajo costo, por la repetibilidad que tiene, es la determinación de los dímeros D. La presencia de dímero D es el resultado de productos de degradación de la fibrina como consecuencia de la plasmina. Recordemos que así como la trombina es la enzima central de la coagulación, la plasmina es la enzima central del sistema fibrinolítico. Un valor de corte superior a 500 mediante un método ELISA tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad menor, que está cercana al 40%, para establecer el diagnóstico presuntivo de enfermedad tromboembólica venosa. En realidad, el valor dominante del dímero D, el gran valor, es su valor predictivo negativo, 98% por la metodología por ELISA. Esto es importante porque si encontramos nosotros que el dímero D es negativo, está por debajo del punto de corte de 500 miligramos por litro, puede descartar la presencia de una embolia de pulmón o de enfermedad tromboembólica venosa. La utilización de otros biomarcadores, como por ejemplo las troponinas, el ProBNP, son de utilidad porque pueden darnos herramientas para ayudarnos a la estratificación de riesgo. Recordemos que hasta un 50% de los pacientes con una embolia de pulmón de moderado a riesgo severo cursan con aumento de troponinas. Este aumento de troponinas es por injuria y la injuria es por sobrecarga del ventrículo derecho. Tienen estos biomarcadores, hacemos hincapié, troponinas y ProBNP, alto valor predictivo negativo ante un resultado normal. Similar importancia a la que le adjudicamos al valor predictivo negativo del dímero D. Otro de los métodos de rutina que utilizamos, dijimos, es el electrocardiograma. Se debe tener presente que algunas de las características patognomónicas del electrocardiograma para la embolia de pulmón tienen una baja prevalencia, que no supera en algunas ocasiones al 7%. Por eso, lo que aporta para confirmar o evitar el diagnóstico o descartar el diagnóstico de embolia de pulmón, en realidad es muy poco lo que aporta por la baja tasa o por la baja prevalencia de poder encontrar estos hallazgos. Y estos hallazgos son, con mayor frecuencia, la taquicardia sinusal, las alteraciones del segmento ST y de la onda T en las precordiales derechas. Recientemente se ha dado importancia por el valor predictivo independiente que tiene el hallazgo del bloqueo completo de rama derecha, completo o incompleto. Un patrón con baja prevalencia, pero que se debe tener en cuenta, es el que podemos encontrar en los electrocardiogramas de rutina basales de 12 derivaciones, que es la presencia de S1Q3T3. Es decir, S en derivación 1, Q y onda T negativa en derivaciones, en tercera derivación de los miembros. Sin lugar a duda, un paciente que consulta por dificultades respiratorias, como son estos pacientes que presentan de manera súbita, brusca, embolia de pulmón, suele ser la radiografía el primer método al que solemos recurrir para ver el aporte que nos pueden dar estas imágenes. Debemos tener presente que este es un problema de la vasculatura pulmonar, no del árbol bronquial vinculado a la ventilación. Por eso es que solemos decir de manera categórica que hay un mismatch
porque la ventilación está conservada y la perfusión está alterada. Entonces, radiografía es el primer método. Sirve sobre todo, y sí, sirve para descartar sobre todo otras patologías que pueden provocar síntomas similares. Las alteraciones radiológicas que podemos encontrar en una placa de tórax de frente, en el 80% no son específicas, y recordemos que hasta en un 30% de los casos los informes de radiografía de tórax son normales. Sin embargo, podemos encontrar algunos elementos, como por ejemplo atelectasias basales en el 24% de los casos, o lo que está descrito como joroba de Hampton. La joroba de Hampton es una oposidad homogénea en forma de cúpula con la base en la pleura, que podemos detectar en casos especiales. Puede haber también un agrandamiento cardíaco, puede haber elevación del hemidiafragma, puede haber agrandamiento de la arteria pulmonar. Esto es interesante, identificar la arteria pulmonar en el hilio pulmonar comprometido y ver cómo puede haber un crecimiento de la misma hasta en un 25% de los casos, y en ocasiones hasta en un 20% de los casos podemos encontrar algunos infiltrados, aunque no son específicos de embolia de pulmón. Sí podemos encontrar dos signos radiológicos descritos hace mucho tiempo ya: el signo de Fleischner, que es el aumento del tamaño de la arteria afectada y la amputación de lo mismo. Este signo remarca lo que acabábamos de decir cuando les presenté la diapositiva previa. Y también podemos encontrar el signo de Westermarck, que es una oligoemia, que está representada en la placa por la mayor transparencia del área que se encuentra hipoperfundida. Hasta no hace mucho tiempo, hasta fines de la década del 90, la gammagrafía o el centellograma pulmonar era el gold estándar para el diagnóstico, sobre todo en presencia de poder determinar ese mismatch que había entre ventilación y perfusión. Una gammagrafía de perfusión normal excluye la embolia de pulmón clínicamente significativa, y en caso de que sea normal la gammagrafía de perfusión, es necesario completarlo esto con una gammagrafía de ventilación con selenio 133. Este método, como tantos otros, tiene ventajas y desventajas. Quiero destacar las ventajas por ser un método no invasivo, rápido, sencillo de realizar y de relativo bajo costo, con alta sensibilidad diagnóstica. Es verdad que tiene baja especificidad y que no está disponible en todos los centros. El centellograma pulmonar, para hablar de alta probabilidad de embolia de pulmón, tiene que ser capaz de mostrar defectos segmentarios, más de un defecto segmentario o más de dos defectos subsegmentarios en la perfusión, y que no haya defecto correspondiente en la ventilación. Eso es lo que hablábamos del mismatch que suele ocurrir entre la perfusión y la ventilación, entre el centellograma pulmonar y la radiografía de tórax. El SPECT es un perfeccionamiento de los estudios de perfusión y ventilación por la técnica de tomografía por emisión de positrones. El SPECT de perfusión normal es de fácil realización, es reproducible y tiene, como los métodos previos que hemos destacado, alto valor predictivo negativo. Y este método puede que no necesite completar el estudio con un estudio de ventilación si el resultado ha sido normal. Siempre debemos completar con una flebografía radioisotópica el centellograma pulmonar. Tiene alta sensibilidad, aunque su especificidad es menor, como hemos visto casi en todos los casos de los métodos complementarios que hemos ido desarrollando hasta el momento. El ecocardiograma es un test es una prueba de primera elección en los pacientes hospitalizados. Es una técnica no invasiva, está altamente disponible, es rápida, es sensible, es confiable, es de bajo costo. Tiene una sensibilidad aceptable, está entre el 50 y el 75%, y tiene una alta especificidad cercana al 90%,
y el valor predictivo positivo es del 90% aproximadamente. Hay hallazgos que son típicos en la embolia de pulmón y que podemos detectar con el eco. Quizás lo más llamativo y lo más importante es la dilatación y la hipoquinesia que presenta el ventrículo derecho. En ocasiones podemos encontrar hipertrofia del ventrículo derecho. Ya dijimos, en algún momento señalamos en el marco de esta conversación, del aplanamiento septal y del movimiento paradojal del tabique, la falla diastólica del ventrículo izquierdo por compromiso del ventrículo derecho, y en ocasiones podemos ver la visualización directa del émbolo pulmonar. Claro, solo ocurriría esto si está localizado centralmente y si estamos en presencia de una tromboembolia de pulmón masivo. En este método podemos determinar el grado de presión en las arterias pulmonares y podemos encontrar hipertensión pulmonar en alrededor del 1% de los casos. Fíjense ustedes en este esquema la disfunción del ventrículo derecho, que puede ser valorado fácilmente al lado de la cama del paciente con un eco móvil, un eco transtorácico, que podemos hacer en cualquiera de las salas en la que se encuentre el paciente hospitalizado, y advertimos acá cómo la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo es de 1.22. Fíjense en la distancia que hay entre la pared libre del ventrículo derecho y el tabique, y verán que esta es superior a la distancia entre el tabique y la pared libre del ventrículo izquierdo. Esto nos muestra esta relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo alterada, y esto es típico de una dilatación del ventrículo derecho con disfunción del mismo. Un signo que podemos encontrar en el eco es el signo de McConnell, que resalta que no obstante la hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, la contracción del ápex es normal. Tiene buena sensibilidad, tiene alta especificidad, tiene un importante valor predictivo positivo y un muy importante valor predictivo negativo, que está alrededor del 70 y el 96% respectivamente. Recordemos entonces, signo de McConnell, hipoquinesia global del ventrículo derecho con contracción preservada del ápex de este ventrículo. En algunos casos podremos recurrir a un estudio transesofágico, lo remarco como una indicación secundaria, dado que en un paciente en una situación crítica no tomaremos la decisión de poner en juego esta herramienta diagnóstica, dado que no es fácil de implementar, necesita la colaboración del paciente, y el paciente está en una condición clínica de no poder aportar la colaboración necesaria para la realización de este estudio. Indicaciones secundarias: cuando la angiografía pulmonar esté contraindicada o no esté disponible, para completar adecuadamente la evaluación efectuada con el eco transtorácico, y cuando estemos pensando en resolver el problema con el tratamiento quirúrgico. Siempre dijimos acompañar el estudio del centellograma pulmonar o los protocolos de TAC que hemos realizado con protocolo para TEP, con un estudio de miembros inferiores en pacientes con sospecha de TEP tras una ecografía venosa que confirme la trombosis venosa profunda. No se requerirá estrictamente de otras pruebas. Recordemos que acá lo que prima es la sospecha clínica. Ante la sospecha clínica, con los sistemas de predicción de alta probabilidad de TEP, lo inmediato por realizar es iniciar el tratamiento precoz, tratamiento temprano, hasta tanto podamos poner en marcha estos métodos complementarios que hemos descrito hasta el momento para confirmar el diagnóstico con certeza. Hemos jugado en todo este tiempo de tratar de poner con los distintos métodos complementarios de diagnóstico la evidencia del compromiso del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es acá la estrella, y el compromiso del ventrículo derecho tiene valor pronóstico y es un indicador de la
estimativo de la mortalidad a 30 días. Si no tenemos disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad a 30 días en una embolia de pulmón es cercana al 2%. Recordemos que cuando hablábamos de embolia de pulmón leve, la mortalidad estaba alrededor del 1%, similar a la que presentamos en esta diapositiva. Cuando encontramos disfunción del ventrículo derecho, es decir, dilatación, desplazamiento paradojal del tabique, la mortalidad a 30 días asciende al 8%. Si esta disfunción del ventrículo derecho se acompaña de hipotensión arterial, la mortalidad se duplica y está alrededor del 15-16%. Si encontramos hipotensión sostenida con valores de presión menores a 9 milímetros, a 90 milímetros de mercurio, condición de shock cardiogénico, la mortalidad ya está alrededor del 30%. Y si el paciente ha sido necesario recurrir a maniobras de reanimación cardiopulmonar, la mortalidad a 30 días está en el orden del 65%. Fíjense si no es importante entonces valorar adecuadamente el ventrículo derecho, y para ello la implementación de un eco transtorácico al lado de la cama del paciente es de vital importancia. El gol estándar, el patrón oro para el diagnóstico de la angiografía pulmonar para el diagnóstico de la embolia de pulmón, es la angiografía pulmonar. En realidad se recurre a este procedimiento invasivo en ocasión de que las pruebas diagnósticas previas no hayan sido concluyentes y los resultados sean dudosos. En la angiografía pulmonar buscaremos precisar la obstrucción con la amputación de la arteria que ha sido radiocontrastada, y en ocasiones veremos un defecto de llenado, en ocasiones central, localizado con una opacificación circunferencial. Insistimos, es un método complementario de diagnóstico para los casos que con los métodos no invasivos que hemos detallado previamente no podamos llegar a precisar el diagnóstico. Pero todos estos métodos complementarios nos posibilitan construir algoritmos diagnósticos que toman en cuenta la clínica, que toman en cuenta uno de los elementos del laboratorio, el dímero D, y que según los valores del mismo, sean normales o anormales, nos conducirán a la realización de otros estudios complementarios de diagnóstico, como puede ser la tomografía axial computada con protocolo para TEP o la arteriografía invasiva en los casos que fuera necesario. La tomografía axial computada, la TAC helicoidal, no cualquier TAC, sino la TAC helicoidal, se ha desarrollado y es sumamente efectiva para el diagnóstico de la embolia de pulmón. Es una técnica no invasiva que permite que el diagnóstico sea rápido, preciso y confiable. Hoy por hoy ha desplazado a la gammagrafía o al centellograma pulmonar ventilación-perfusión como el patrón oro para el diagnóstico, porque aparte permite diagnosticar simultáneamente embolia de pulmón y la trombosis venosa profunda. El diagnóstico en la TAC helicoidal requiere la presencia de signos directos, porque los signos indirectos son inespecíficos y existen otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Vean ustedes, adviertan ustedes que entre los signos directos recordamos y remarcamos el defecto de relleno que ocluye completa o parcialmente la luz de la arteria, con o sin un ensanchamiento de la misma. Ustedes ven en el registro de esta tomografía computada en la imagen superior como está marcado con un círculo rojo lo que acabamos de mencionar, el defecto de relleno, que en este caso es parcial, y vemos aparte cómo hay un ensanchamiento de la luz arterial. Y en el gráfico o en la figura inferior vemos el signo del anillo, que muestra el defecto del llenado central rodeado por material de contraste en el eje largo del vaso. Y este es un signo que ha sido descrito como el signo de la vía del tren. Hay signos indirectos, como pueden ser, por ejemplo, el infarto o la hemorragia pulmonar,
la oligoemia, que ya la hemos visto, que la podemos precisar en un estudio mucho más simple, como es el caso, por ejemplo, de una radiografía de tórax, atelectasia o derrames pleurales pequeños. ¿Tiene ventajas? Claro que tiene ventajas este método. Es sensible, es específico, visualiza las arterias principales, puede visualizar no solo las principales, las lobares, sino también las segmentarias, es rápido, es útil para establecer diagnósticos diferenciales. Tiene un rendimiento similar a la angiografía pulmonar, siendo un método no invasivo, y es ideal en pacientes que presenten comorbilidades pulmonares. Miren este caso ha sido publicado, es un paciente que hemos asistido acá en el hospital, en una de las salas de clínica médica, y lo que quiere destacar este caso clínico es que cuando hablamos de embolia de pulmón, o cuando hablamos de pacientes, no hablamos de que el paciente puede ser portador de una sola patología. Este es un caso poco afortunado para un paciente que presentaba disección de aorta, como pueden ver ustedes en la imagen, en la reconstrucción tridimensional de la aorta y del ventrículo izquierdo, y vemos claramente la hoja de disección, y por otra parte el paciente presentaba una embolia de pulmón. Este es un caso clínico interesante que lo podrán discutir y que podrán acceder al mismo, y lo veremos en cómo acceder al mismo en las últimas 2 diapositivas que le presentaré como tarea o como lo que no podemos dejar de conocer. Muchas veces, así como parece sumamente claro que el paciente que tiene sospecha de embolia de pulmón debe ser tratado y que el tratamiento oportuno y el único tratamiento que debemos implementar precozmente es la anticoagulación con los márgenes de seguridad, que implica todo tipo de tratamiento antitrombótico, vemos que en este caso la anticoagulación per se podría ser un motivo de contraindicación en presencia de una disección de aorta como la que presentamos en este caso. Los algoritmos diagnósticos se han ido modificando y se han ido modificando conforme la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas como ha sido la tomografía. Presenté con anterioridad un algoritmo diagnóstico que tomaba en cuenta la clínica, luego el laboratorio, el dímero D, y conforme el dímero D fuera positivo o negativo, es decir, por mayor o menor al punto de corte que estaba en 500, lo habíamos señalado, en este caso incorporamos la tomografía axial computada con protocolo Paratec, y vemos nosotros que conforme el dímero D sea normal o sea alto, y si es alto, lo que recomienda es la realización de la TAC helicoidal con protocolo Paratec. Recientemente también se ha incorporado otra herramienta de diagnóstico útil, que es la resonancia magnética, que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Tiene sus desventajas, que son el costo, el tiempo, la disnea, la sensación de claustrofobia que puede provocar en algunos pacientes. Es un método de elección sobre todo para la valoración de la función ventricular, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Creo que con lo que hemos hablado y hemos insistido en la clínica y en los algoritmos diagnósticos y en recordar la importancia del tratamiento oportuno y precoz, y el tratamiento oportuno y precoz es la implementación de la anticoagulación, nosotros podemos, en función de la condición hemodinámica del paciente, seguir este cuadro y seguir las líneas horizontalmente. Veamos en la parte superior de esta gráfica que tenemos un paciente que tiene una embolia de pulmón con shock y con hipotensión sostenida. En esta ocasión lo que debemos hacer es valorar el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, la trombolisis es el tratamiento de elección. Si el riesgo de sangrado es alto, el beneficio clínico neto al implementar algo que puede incrementar el sangrado disminuye. Por lo tanto, acá la opción es mecánica y la opción es la revascularización percutánea. Situación diferente a si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, valoremos estas dos posibilidades. Por una parte, que haya un moderado o severo compromiso de la respiración, en cuyo caso lo que sigue es valorar al ventrículo derecho por eco y por biomarcadores para ver si hay injuria miocárdica, y conforme
se dé esta situación de que la valoración del ventrículo derecho sea normal o esté comprometida, entonces las posibilidades serán del tratamiento anticoagulante implementado, de ser factible y de estar en presencia de una embolia de pulmón submasiva, considerar la fibrinolisis y no la anticoagulación con el paciente hospitalizado. Y de lo contrario, si la valoración del ventrículo derecho nos muestra que el mismo no está comprometido, deberemos tratar en el paciente hospitalizado la falla respiratoria hasta optimizar la misma. Y por último, en la línea verde, si la falla respiratoria, el compromiso respiratorio es mínimo, leve o está ausente, entonces lo que hacemos es que en ausencia de sangrado y en ausencia de marcadores o de biomarcadores positivos que nos indiquen que hay compromiso de ventrículo derecho, disfunción del mismo, deberemos considerar aquellos casos que ameritan estar hospitalizados de aquellos casos que podremos tratar ambulatoriamente. Siempre en la implementación de la terapéutica antitrombótica debemos valorar la ecuación riesgo-beneficio. Este es un ejemplo típico de terapéutica antitrombótica. Habíamos insistido, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, que uno de los pilares del tratamiento del síndrome coronario agudo era la terapéutica antitrombótica. Y antitrombótica significa antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. El trombo, las características del trombo en el territorio venoso difieren de las características del trombo en territorio arterial. En territorio arterial hay un rico contenido de plaquetas, por eso es tan importante el tratamiento antiagregante plaquetario. En este caso, en el territorio venoso, donde lo que predomina no es la lesión endotelial, sino el éstasis, es dominante el tratamiento anticoagulante o antitrombínico. Ahora bien, al implementar debemos tener en claro que el beneficio es la reducción de los eventos trombóticos y que el riesgo es incrementar el sangrado. Por eso debemos balancear bien riesgo-beneficio, prevención de trombosis y sangrado para obtener el beneficio clínico neto optimizado, o dicho en otras palabras, que sea mayor el beneficio clínico neto que podemos obtener con esta terapéutica. Si tenemos alta sospecha, debemos iniciar de inmediato el tratamiento. Lo hacemos con la utilización de heparinas regular no fraccionada, en bolo y luego en infusión. Podemos recurrir en algunos casos y haremos el control de esta heparina regular no fraccionada con el KPTT. En el caso de que estemos en presencia de una embolia de pulmón submasiva, en esos casos podremos recurrir a la utilización de un agente fibrinolítico. Lo preferible es la administración de alteplase o recombinante tisular del plasminógeno. En nuestro medio disponemos casi exclusivamente del medio hospitalario de streptoquinasa, que es de primera generación, un fibrinolítico de primera generación, es fibrino no específico, por lo tanto los productos de degradación del fibrinógeno con un estado de lisis de la coagulación muy marcada, con muchos productos de degradación del fibrinógeno muy altos en las próximas 48 horas a implementar. Luego podemos utilizar también como antitrombínico o anticoagulante las heparinas de bajo peso molecular. Manejamos en nuestro medio la utilización de enoxaparina que aplicamos conforme los kilogramos de peso del paciente en 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente en dosis terapéutica, que es cada 12 horas, para luego iniciar el esquema de anticoagulación oral con el que el paciente será dado de alta y deberá de mantener, ante la presencia de un primer episodio de embolia de pulmón, deberá de mantener al menos 6 meses. En caso de que la enfermedad tromboembólica venosa no estemos en presencia de un primer episodio, sino de una recurrencia, en este caso deberemos mantener el tratamiento de por vida, cual es también si la enfermedad tromboembólica venosa es una acompañante o una manifestación paraneoplásica de un cáncer activo o de un paciente que se encuentra en tratamiento con agentes quimioterapéuticos.
Llegado a este punto, creo que es conveniente recordar qué es lo que no podemos dejar de conocer. Dijimos por qué era importante hablar, pero reforcemos este concepto con datos, con números que hablan por sí solos de la importancia que tiene no subdiagnosticar la embolia de pulmón. En la etiopatogenia de la embolia de pulmón, tener presente los distintos factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, recordar el arsenal de herramientas que disponemos en la actualidad para tener una base objetiva y estimar la probabilidad clínica de tromboembolia de pulmón. ¿Qué factores pronósticos tienen mayor impacto en la mortalidad a 30 días? Hemos destacado la combinación de la clínica y de las imágenes para establecer con bastante aproximación y certeza la mortalidad a 30 días de pacientes según el grado de compromiso. ¿Cuál es el aporte de cada uno de los distintos métodos complementarios de diagnóstico para el tromboembolismo de pulmón? Recordar que debemos confeccionar un algoritmo diagnóstico que lo hemos simplificado, lo hemos sintetizado con pruebas de laboratorio, sospecha clínica, prueba de laboratorio y la utilización de un método complementario de imágenes. Hemos destacado la importancia del ataque helicoidal por el valor predictivo, sensibilidad y especificidad que tiene este método. Entonces, para redondear esta presentación, debemos tener muy presente que la implementación de la terapéutica anticoagulante es determinante en la evolución de la historia natural de esta enfermedad. Por eso recomendamos que lean el por qué, el para qué, cómo, con qué y a quién anticoagular en uno de los capítulos de uno de los libros de la cátedra de temas de medicina interna, capítulo 6 de la edición 2017. Hemos dicho que en ocasiones puede no resolverse de manera definitiva una embolia de pulmón, y la no resolución y la reiteración de esta patología de manera recurrente puede dar lugar a lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y en un material que ponemos a disposición de ustedes, un PDF, destacamos por qué importa tanto la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ponemos también a consideración de ustedes para su lectura y para ampliar el conocimiento de lo que hemos presentado y del camino que hemos recorrido en esta charla tutorial, un caso clínico que es la combinación de una embolia de pulmón con disección de aorta, una presentación bastante poco frecuente, y por último la importancia que puede tener otra posibilidad diagnóstica para resolver de manera definitiva el problema de las embolias de pulmones recurrentes que pueden dar origen a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y que es la endarterectomía pulmonar, un procedimiento que solo puede ser llevado a cabo en centros especializados. Todo este material lo tienen a disposición, acá está señalado dónde lo pueden encontrar, y espero que el camino que hemos recorrido les sea de utilidad para poder fijar algunos de los conceptos que ustedes tienen acá a disposición en este material que subimos a la web y que estará al alcance de todos ustedes. Muchas gracias.